No sabía que el mendigo que rechazaría sería el mismo hombre que había salvado la vida del obispo que me ordenó. Esa tarde de sábado, cuando negué la confesión a un hombre sucio y maloliente, pensé que estaba protegiendo la dignidad de mi iglesia. Lo que no sabía era que Dios había enviado un ángel disfrazado de vagabundo para enseñarme lo que realmente significa ser pastor de almas. Mi nombre es Gabriel Moreno. Tengo 65 años y durante 10 años serví como capellán militar antes de que una tragedia destruyera mi fe, mi familia y mi vida. Hoy vivo en las calles, luchando cada día contra los demonios del alcohol y la culpa, buscando desesperadamente el perdón que una vez di libremente a otros. Era una mañana gris de octubre cuando encontré a José tirado en el callejón, detrás del albergue municipal. El aire olía a humedad y desperdicios, y una brisa fría arrastraba hojas secas que se pegaban a los charcos de agua sucia. José Ramírez, 70 años, veterano de la misma guerra donde yo había servido como capellán, pero del lado de los soldados que yo consolaba en sus últimos momentos. Yacía contra la pared de ladrillo con los ojos cerrados y la respiración laboriosa. «José», le dije suavemente, arrodillándome en el pavimento mojado. «José, hermano, ¿estás bien?» Abrió los ojos lentamente y cuando me reconoció, intentó sonreír. Sus labios estaban agrietados y pálidos, y una mancha de sangre seca decoraba la comisura de su boca. «Gabriel», me susurró con voz ronca, cada palabra un esfuerzo visible. «Creo que llegó mi hora». José había estado enfermo durante semanas. Cáncer de pulmón, me había dicho, pero sin dinero para tratamiento y sin familia que lo cuidara. Habíamos compartido cartones para dormir en las noches frías, comida rescatada de los contenedores de basura de los restaurantes, y las historias que solo los veteranos entienden, esas memorias que pesan como piedras en el alma y que compartimos en susurros durante las madrugadas insomnes. «José, hermano, vamos al hospital», le dije, tratando de ayudarlo a levantarse, pero su cuerpo era como un peso muerto contra mis brazos. «No, Gabriel, ya es muy tarde para eso». Tosió violentamente, y sangre fresca manchó su mano temblorosa. Cuando logró controlar la tos, me miró con ojos que habían visto demasiado. «Gabriel, tú fuiste capellán, ¿verdad? Antes de que todo esto...» Hizo un gesto débil hacia nuestros cuerpos sucios y nuestras circunstancias. «Hace mucho tiempo, José, en otra vida. ¿Dios perdona a los que se perdieron en el camino?» Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras las palabras salían entrecortadas. «Perdona a los que hicieron cosas terribles en la guerra». Me senté a su lado en el pavimento frío, sin importarme la humedad que se filtraba a través de mi ropa ya empapada. José comenzó a contarme cosas que había hecho en la guerra, cosas que lo habían perseguido durante décadas como fantasmas, que nunca lo dejaban dormir. Habló de la emboscada, donde su unidad masacró civiles por error, de los niños que encontraron muertos entre los escombros, de las órdenes que siguió sin cuestionar, y que después lo atormentaron cada noche durante 40 años. Cada vez que cierro los ojos, me susurró, veo sus caras. Los niños, Gabriel, tenían la edad de mis nietos. Si hubiera tenido la oportunidad de tener nietos. «José», le dije, tomando sus manos frías entre las mías, sintiendo cómo sus dedos temblaban. «Dios nunca abandona a sus hijos. Son los hijos los que a veces se alejan del dolor, pero Él siempre está esperando con los brazos abiertos. ¿Puedes darme la bendición?», me preguntó con voz apenas audible. «Sé que ya no eres oficial, pero
Puedes hablar con él por mí. Puedes decirle que lo siento, que siempre lo sentí, sin pensarlo, sin dudar. Hice lo que había hecho cientos de veces en campos de batalla lejanos, en hospitales de campaña bajo el sonido de las bombas, en trincheras donde los muchachos morían lejos de sus madres. Coloqué mi mano sobre su frente, sintiendo la fiebre que lo consumía, y cerré los ojos. «José Ramírez», dije con voz firme, usando las palabras que habían consolado a tantos antes que él, por el poder del amor infinito de Dios, que conoce tu corazón y tu arrepentimiento, que tus pecados sean perdonados, que tu alma encuentre la paz que has buscado durante tantos años, y que descanses en los brazos del Padre que nunca dejó de amarte. José sonrió entonces, por primera vez en las semanas que llevábamos compartiendo el frío de las calles. Era una sonrisa de alivio profundo, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. «Gracias, hermano», susurró. «Ahora puedo irme en paz». Cerró los ojos suavemente, y su respiración se hizo más lenta, más tranquila. Mantuve mi mano en su frente, sintiendo cómo la vida se escurría lentamente de su cuerpo, como agua entre los dedos. A las 11:47 de la mañana, José Ramírez exhaló su último aliento y se fue a encontrarse con la paz que había estado buscando durante toda su vida. Me quedé ahí durante 1 hora completa, mirando el rostro pacífico de mi amigo, sintiendo que algo se rompía y se reparaba dentro de mí al mismo tiempo. Durante 3 años había estado huyendo de Dios, culpándolo por la tragedia que había destruido mi vida. Pero en ese momento, sosteniendo la mano inmóvil de José, supe que él nunca había estado huyendo de mí. «José», le susurré a su cuerpo inmóvil, con lágrimas corriendo por mis mejillas, «voy a buscar perdón, por ti, por mí, por todos nosotros que nos perdimos en el camino». El viento frío sopló entre los edificios, llevándose las hojas secas y trayendo el olor a lluvia. Era sábado, y sabía que en la iglesia de San Francisco habría confesiones esa tarde. Era la misma iglesia donde había predicado antes de la guerra, donde había bautizado a mi hija Sofía, donde había conocido la felicidad antes de que todo se desmoronara. Caminé desde el albergue hasta la iglesia bajo una llovizna persistente que empapó mi ropa ya sucia. Cada paso era un esfuerzo, no solo físico, sino emocional. Las calles estaban llenas de familias que salían de los centros comerciales con bolsas de compras. Parejas jóvenes que corrían riendo bajo paraguas compartidos. Niños que jugaban en los charcos sin preocuparse por mojarse los zapatos. Mientras caminaba, los recuerdos me golpearon como olas implacables. Recordaba vívidamente el domingo 10 de octubre de 2008, cuando mi familia era feliz y completa. Era el día antes de mi último despliegue militar, y habíamos decidido ir a misa como familia una última vez antes de mi partida. Isabel llevaba su vestido azul favorito, el mismo que había usado en nuestra boda 10 años atrás, y había insistido en ponerse los aretes de perlas que le había regalado en nuestro primer aniversario. Sofía, con apenas 8 años, había elegido su vestido favorito, el amarillo con florecitas blancas, y había pasado media hora peinándose con coletas perfectas, porque quería verse bonita para Jesús. Como decía, «Papá», me había susurrado durante la homilía, tirando suavemente de la manga de mi chaqueta. «¿Por qué tienes que ir a la guerra otra vez?» «Para cuidar a otros papás, mi amor», le respondí en voz baja, acariciando sus coletas sedosas, «para asegurarme de que regresen sanos con sus hijos, como yo siempre regreso contigo». «¿Y quién te cuida a ti cuando estás allá?»,
Dios y su mamá, princesa, ellos nunca me dejan solo. Sofía se quedó pensativa por un momento, con esa seriedad que solo tienen los niños cuando están procesando algo importante. Cuando regreses, me dijo con determinación, me enseñas a bendecir como tú. Quiero aprender a hablar con Dios como lo haces tú. Te enseñaré todo lo que sé sobre el amor de Dios, mi pequeña. Después de la misa, fuimos al parque como era nuestra tradición dominical. Isabel cantaba himnos con su voz angelical mientras empujaba a Sofía en los columpios, y yo las observaba desde una banca cercana, tomando una fotografía mental de ese momento perfecto. Mi esposa sonriendo bajo el sol de otoño. Mi hija riendo con abandono total. Las hojas doradas cayendo como bendiciones del cielo. Gabriel, me dijo Isabel esa noche mientras acostábamos a Sofía, prométeme que volverás. Prométeme que siempre encontrarás el camino de vuelta a nosotras. Te prometo que siempre estaré contigo. Le respondí, besando su frente suave, sin saber que cumpliría esa promesa de una manera que nunca habría imaginado, llevándolas en mi corazón, incluso cuando ya no pudiera tocarlas con mis manos. Esa fue la última vez que fuimos a la iglesia como familia, la última vez que fuimos felices juntos. Cuando llegué a San Francisco, la iglesia estaba llena. Era la hora de confesiones del sábado por la tarde, y podía ver familias bien vestidas esperando su turno. Los niños llevaban ropa limpia y zapatos lustrados. Correteaban por los pasillos con esa energía contenida que tienen en los lugares sagrados, mientras sus padres conversaban en voz baja sobre planes de fin de semana y compromisos sociales. Al entrar, sentí inmediatamente como todas las miradas se posaban en mí como focos de luz incómoda. Mi ropa, empapada, goteaba sobre el suelo de mármol pulido, dejando un rastro de humedad que parecía marcar mi camino, como las migajas de pan en los cuentos infantiles. Mi cabello gris y despeinado se pegaba a mi frente. Mi barba de varios días estaba salpicada de canas, y el olor a lluvia y a calles se mezclaba con el aroma a incienso de la iglesia, creando un contraste que todos podían percibir. El joven sacerdote, cuya placa de identificación decía Padre Miguel Ramírez, estaba atendiendo confesiones en una capilla lateral. Tendría unos 29 años, con el tipo de fervor juvenil y ojos brillantes que yo había tenido cuando comencé mi ministerio. Su sotana estaba impecablemente planchada, sus zapatos negros brillaban, y se movía con la confianza de quien nunca había dudado de su lugar en el mundo. Me senté en la última banca, lo más lejos posible del altar, tratando de hacerme invisible mientras esperaba mi turno. Podía escuchar los susurros que se extendían por la iglesia como ondas en un estanque. «¿Qué hace ese hombre aquí?», murmuró una voz femenina. «Huele a alcohol», añadió otra. «Los niños no deberían estar expuestos a eso», dijo una tercera. Lo que yo no sabía era que el padre Miguel estaba luchando con sus propios demonios esa tarde, una batalla que había comenzado temprano, esa mañana, en la soledad de la sacristía. El padre Miguel había comenzado el día arrodillado ante el crucifijo en su oficina privada, como hacía cada mañana desde su ordenación hace 5 años. «Señor», había murmurado con las manos juntas y los ojos cerrados, «ayúdame a ser pastor de todos tus hijos. Dame la sabiduría para guiarlos y la fuerza para servirlos como tú nos enseñaste». Pero las palabras se sentían vacías esa mañana, como ecos en una catedral desierta. El día anterior había recibido una llamada que lo había mantenido despierto la mayor parte de la noche, dando vueltas en su cama estrecha mientras luchaba con pensamientos que lo avergonzaban. Monseñor Vega,
El administrador diocesano había sido claro y directo en su mensaje. Padre Miguel, había dicho con esa voz autoritaria que no admitía discusión, el obispo está preocupado por la imagen de su parroquia. Hemos recibido algunas quejas de las familias más prominentes del barrio. ¿Qué tipo de quejas, monseñor? Familias prósperas se están mudando al área, profesionales exitosos, gente que puede contribuir significativamente a las obras de la iglesia, pero algunos se sienten incómodos con ciertos elementos que frecuentan las misas. El padre Miguel había sentido un nudo creciendo en su estómago. ¿Se refiere a los pobres, monseñor? Me refiero a elementos que pueden proyectar una imagen que no es conducente al crecimiento de nuestra congregación. Necesitamos que la iglesia se vea más respetable, más acorde con el nivel socioeconómico del barrio, que está en desarrollo. ¿Respetable ante Dios o ante los hombres? Había querido preguntar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La iglesia tiene responsabilidades financieras, Padre Miguel. Necesitamos donaciones. Necesitamos familias que puedan sostener nuestros programas. No podemos permitir que elementos indeseables espanten a estos nuevos fieles. El padre Miguel había colgado el teléfono con la cabeza llena de dudas. Cuando decidió ser sacerdote, a los 23 años, había soñado con servir a los pobres como San Francisco de Asís, el santo de quien tomaba su nombre la Iglesia. Había imaginado una vida dedicada a los marginados, a los olvidados, a los que más necesitaban el amor de Dios. Pero la realidad del ministerio moderno era más complicada de lo que había anticipado. Había facturas que pagar, programas que mantener, presiones de superiores que veían la iglesia más como una empresa que como un refugio espiritual. Ahora, esa tarde de sábado, viendo a Gabriel en la última banca, sentía esa misma lucha interna intensificarse como una tormenta en su pecho. Señor, oró silenciosamente mientras veía acercarse el momento de la confrontación. ¿Por qué me envías esta prueba? ¿Cómo equilibro la compasión que me enseñaste con la responsabilidad hacia mi comunidad? ¿Cómo sirvo a todos sin alejar a ninguno? Sus manos temblaron ligeramente mientras organizaba los papeles en su escritorio, posponiendo el momento inevitable. Podía sentir las miradas expectantes de las familias en la fila, especialmente la de los Herrera, una familia prominente cuyo padre era abogado y cuya madre dirigía el comité de damas de la iglesia. Cuando Gabriel finalmente se acercó a la fila para confesión, el padre Miguel sintió su corazón acelerarse como si fuera a enfrentar un examen que no había estudiado. «Buenas tardes, padre», dije cuando llegué al frente de la fila, mi voz apenas un susurro nervioso. «¿Podría confesarme?» El padre Miguel me miró de arriba a abajo y pude ver el conflicto en sus ojos jóvenes. Detrás de mí, la familia Herrera esperaba su turno. Ricardo Herrera, un abogado de 45 años con traje caro y reloj de oro. Su esposa Carmen, profesora de escuela privada, con vestido elegante y bolso de marca. Y sus 2 hijos adolescentes, Roberto de 17 años y Ana de 15. Ambos vestidos como si fueran a una cena importante. «Señor», me dijo el padre Miguel después de una pausa demasiado larga, su voz cuidadosamente controlada. «Tal vez debería asearse primero y regresar mañana». «Padre, he estado limpio por 2 meses», le respondí, sintiendo la familiar punzada de vergüenza, pero también una determinación que no había sentido en años. «Solo mi ropa está sucia por la lluvia».
Hay familias esperando, insistió, mirando nerviosamente hacia la fila detrás de mí. No queremos incomodar a nadie. Detrás de mí pude escuchar claramente los susurros de la familia Herrera, palabras que se clavaron en mi corazón como alfileres. «Ese hombre no debería estar aquí con nuestros hijos», murmuró Ricardo Herrera, su voz cargada de disgusto apenas contenido. «Pobrecito», respondió su esposa Carmen, pero había más condescendencia que compasión en su tono. «Pero tiene razón mi esposo. Hay lugares apropiados para gente así». Sin embargo, su hijo Roberto, un adolescente con ojos inteligentes y todavía suficientemente joven para cuestionar las hipocresías del mundo adulto, susurró algo que me sorprendió. «Papá, no dice la Biblia que ayudemos a los pobres. No dice Jesús que recibamos a todos». «Sí, Roberto», respondió su padre con paciencia forzada, «pero hay lugares apropiados para eso. La caridad tiene su lugar y su momento». «Pero papá, estamos en una iglesia. ¿No es este el lugar apropiado?» «Roberto, no discutas. Hay formas correctas de hacer las cosas». El padre Miguel escuchó este intercambio y sintió que su conflicto interno se intensificaba como un incendio alimentado por viento fuerte. «Padre», insistí, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho como una marea que amenazaba con ahogarme. «He venido porque hoy es importante para mí. Por favor». «Señor, entiendo, pero quizás sería mejor regresar en un momento más apropiado». Mi insistencia había llamado la atención de toda la iglesia. La congregación se dividió claramente en dos grupos, como si una línea invisible hubiera separado a los fieles en bandos opuestos. La familia Herrera y otras familias de clase media alta murmuraban su aprobación al rechazo del sacerdote, creando un coro de susurros que sonaba como el zumbido de abejas inquietas. «Ese hombre no entiende que hay reglas», susurró Carmen Herrera a la señora Martínez, quien asentía vigorosamente. «Los niños no deberían estar expuestos a eso», añadió la señora Vázquez, una mujer elegante que había llegado con sus 3 hijos pequeños. «Venimos a la iglesia para encontrar paz, no para sentirnos incómodos». «Es una cuestión de respeto», murmuró otro hombre en traje. «Si todos empezamos a permitir esto, ¿dónde terminaremos?». Pero no todos pensaban igual. La congregación no era monolítica, y había voces que susurraban desde un sentimiento diferente. Doña Carmen Ruiz, una viuda de 70 años que venía a misa con su ropa más vieja, pero siempre limpia, susurró a su vecina de banco. Cristo habría recibido a ese hombre con los brazos abiertos. «Carmen, no compares», le respondió su vecina doña Rosa. «Ese hombre está sucio. Hay una diferencia entre pobreza y esto». «Yo también llego con ropa vieja», murmuró Carmen, tocando la manga de su vestido gastado pero cuidadosamente remendado. «También me juzgan. ¿También soy indigna de los sacramentos?» En el lado izquierdo de la iglesia, María González, una estudiante universitaria de trabajo social de 22 años, se sentía cada vez más incómoda con toda la situación. Había venido a misa con su novio Diego, un estudiante de ingeniería que prefería quedarse en casa los domingos, pero que la acompañaba para complacerla. «Esto está mal», le susurró a Diego, sintiendo una indignación que crecía en su pecho. «Deberíamos defender al Señor». «No te metas, María», le respondió Diego, claramente incómodo con el drama que se desarrollaba. «No conocemos su historia. Tal vez el padre tiene razones. ¿Desde cuándo la historia justifica negarle los sacramentos a alguien? ¿No se supone que la iglesia está para todos?» «María, baja la voz.
La gente nos está mirando. Incluso los niños reaccionaban de maneras diferentes, con esa honestidad brutal que solo tienen aquellos que aún no han aprendido a esconder sus sentimientos detrás de convenciones sociales. Un niño pequeño, de quizás 5 años, tiró de la manga de su madre. «Mami», preguntó con voz clara que resonó en el silencio tenso. «¿Por qué ese señor está triste?» «No mires, hijo», respondió la madre, pero había una gentileza genuina en su voz. «Reza por él en silencio». «¿Pero por qué no puede hablar con el Padre? Yo pensé que todos podían hablar con Dios». La madre no tuvo respuesta para esa pregunta, y su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. «Padre», le dije al sacerdote, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho como agua en un naufragio. «Mañana se cumplen 3 años desde que perdí todo. Solo necesito confesar. Solo necesito encontrar paz». El padre Miguel vaciló, y por un momento pude ver algo diferente en sus ojos. Algo en mi voz, en la urgencia genuina de mi súplica, había penetrado sus defensas. Internamente, luchaba con una batalla que estaba desgarrando su alma. Cristo lavó los pies a los pescadores. Cristo comió con los publicanos y pecadores. Pero ¿qué dirán las familias? ¿Y si es un alcohólico buscando dinero? ¿Y si perturba a los niños? ¿Y si Monseñor Vega se entera? ¿Y si perdemos a las familias que sostienen económicamente la iglesia? Puede hacerlo desde su asiento, me dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Dios lo escucha desde allí. No necesita el confesionario para que Dios escuche su corazón. Padre, necesito el sacramento, insistí, sintiendo lágrimas que amenazaban con derramarse. Necesito el perdón oficial. Necesito saber que Dios me perdona. Señor, le pido que entienda la situación. Fue entonces cuando intenté acercarme al confesionario, movido por una desesperación que había estado creciendo durante 3 años de culpa y autocastigo. El padre Miguel me detuvo físicamente, poniendo una mano en mi hombro con más fuerza de la necesaria. Señor, le pido que respete este lugar sagrado. Esas palabras me golpearon como una bofetada física. Lugar sagrado, como si mi presencia lo profanara, como si mi dolor lo contaminara. En mi agitación y vergüenza, en un momento de debilidad que me atormentaría después, saqué la pequeña botella de whisky que llevaba en el bolsillo. No había bebido en 2 meses. Había luchado cada día contra la tentación, pero la llevaba como recordatorio de lo que no quería volver a ser, como un talismán contra la desesperación. «¿Ve?», dijo el padre Miguel al ver la botella, su voz ahora más segura, como si hubiera encontrado la justificación que necesitaba. No está preparado para el sacramento. No está en las condiciones apropiadas. El silencio en la iglesia era ensordecedor. Todas las miradas estaban fijas en mí, en mi humillación pública, en la casa de Dios. Me sentía como un animal herido, rodeado de cazadores, expuesto y vulnerable bajo las luces implacables del juicio humano. En mi agitación, mientras trataba de guardar la botella con manos temblorosas, algo se cayó de mi bolsillo junto con ella. Un objeto metálico que tintineó contra el suelo de mármol con un sonido que pareció resonar en toda la iglesia como una campana pequeña. Era mi cruz pectoral de capellán militar. No era un crucifijo ordinario como los que se pueden comprar en cualquier tienda religiosa. Era una cruz oficial del cuerpo de capellanes del ejército, hecha de plata ennegrecida por el tiempo y las batallas, grabada con mi nombre y años de servicio en letras pequeñas pero claras.
Capellán Gabriel Moreno, 1995-2005. En latín llevaba la inscripción «Inoc signo vinces», con este signo vencerás, el mismo lema que había consolado a emperadores y soldados a través de los siglos. El padre Miguel se agachó para recogerla, y cuando leyó la inscripción, su rostro cambió completamente. La sangre se drenó de sus mejillas, sus ojos se abrieron con shock genuino, y por un momento pareció incapaz de respirar. ¿Es usted capellán?», preguntó, su voz apenas un susurro ahogado. «Era», respondí, sintiendo como si estuviera confesando un crimen, antes de que todo se derrumbara. «¿Usted sirvió como capellán militar durante 10 años?» «Sí, padre. En lugares donde la muerte era tan común que perdí la cuenta de cuántas últimas confesiones di, cuántas manos sostuve mientras los muchachos se desangraban lejos de sus madres». El padre Miguel miró la cruz, luego me miró a mí, luego de vuelta a la cruz, como si tratara de resolver un rompecabezas imposible. Su mundo se estaba reordenando en tiempo real, todas sus suposiciones desmoronándose como castillos de arena ante la marea. ¿Cómo llegó a esto un hombre de Dios? La pregunta flotó en el aire como incienso, y sentí que era hora de abrir las heridas que había mantenido cerradas durante 3 años. «Padre», le dije, sintiendo que las palabras salían como agua de una presa rota, «déjeme contarle lo que perdí, y tal vez entienda por qué estoy aquí». Me senté pesadamente en el banco del frente, y algo en mi postura, la forma en que mis hombros se hundieron bajo un peso invisible, la manera en que mis manos se cerraron alrededor de la cruz como si fuera un ancla, hizo que toda la iglesia guardara silencio. Incluso los niños dejaron de moverse, como si intuyeran que estaban a punto de escuchar algo sagrado y terrible. El 15 de octubre de 2010 comencé, mi voz quebrándose desde las primeras palabras. Yo estaba dirigiendo la misa de veteranos aquí mismo, en esta iglesia. Era un día hermoso, uno de esos días de otoño donde el sol entra por las ventanas como bendiciones doradas. Mi esposa Isabel y mi hija Sofía habían ido al centro comercial después del desayuno. El padre Miguel se sentó a mi lado, completamente absorto, olvidando por completo las miradas de la congregación. «Papá», me había dicho Sofía esa mañana, mientras desayunábamos panqueques que Isabel había hecho con forma de corazón, «te esperamos con tu torta favorita para celebrar cuando termines la misa. Mamá dice que va a comprar chocolate para decorarla». Mi voz se quebró y tuve que parar para recuperar el aliento. Estaba predicando sobre el Salmo 23. «Aunque camine por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Eran las 2:30 de la tarde. Recuerdo mirar el reloj porque había prometido a Isabel que terminaría temprano. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin control. A las 2:47, una bomba plantada por terroristas explotó en el centro comercial Plaza Norte. 17 personas murieron instantáneamente, incluidas mi esposa y mi hija. Un grito ahogado se escuchó desde la congregación. Doña Carmen se llevó las manos a la boca y pude ver lágrimas en los ojos de María, la estudiante universitaria. Continué la misa. Dije. Mi voz ahora apenas un susurro. Continué predicando sobre no temer el mal mientras mi familia moría a 3 kilómetros de distancia. Terminé de dar la comunión mientras los paramédicos sacaban sus cuerpos de los escombros. «Dios mío», murmuró el padre Miguel, sus propias lágrimas comenzando a caer. Cuando llegué al hospital 2 horas después,
La sostuve en mis brazos por última vez. Isabel aún estaba tibia, pero sus ojos hermosos, ya no me veían. Sofía, mi pequeña Sofía, tenía tierra de los escombros en sus coletas y llevaba puesto el vestido nuevo que había elegido esa mañana para impresionar a sus amigas. Sofía tenía en su mano un papel arrugado. Era un dibujo que había hecho para mí. Una familia de 3 personas tomadas de la mano bajo un sol amarillo, con la palabra amor, escrita en crayón rojo. La iglesia estaba en silencio absoluto. Incluso los niños más pequeños habían dejado de moverse, como si sintieran el peso sagrado del dolor que estaba compartiendo. Le grité a Dios esa noche en la capilla del hospital, continué, mi voz ahora ronca por la emoción. ¿Dónde estabas? Le grité al crucifijo que colgaba sobre el altar. ¿Dónde estabas cuando las necesitábamos? ¿Para qué sirven todas mis oraciones si no proteges a los inocentes? Esa noche, después del funeral, después de que todos los visitantes se fueran y me quedé solo en mi casa vacía, bebí por primera vez en mi vida. Bebí para no sentir el vacío que Dios había dejado, para no escuchar el silencio donde antes había risas. El padre Miguel tenía lágrimas corriendo libremente por su rostro joven. Perdí mi fe, mi casa, mi posición, continué. La iglesia me retiró del ministerio cuando no pude dejar de beber. Hace 3 años que vivo en las calles, durmiendo en albergues cuando hay espacio, en callejones cuando no lo hay. Pero hoy, cuando mi amigo José murió en mis brazos, cuando le di la última bendición a un hombre que había estado buscando perdón durante 40 años, supe que necesitaba volver. Necesitaba pedir perdón por odiar a Dios, por culparlo de no proteger a los inocentes, por perder la fe cuando más la necesitaba. ¿Y aún cree?, me preguntó el padre Miguel, su voz temblorosa. No sé qué creo, padre. Solo sé que necesito estar en paz con Dios antes de que sea demasiado tarde. Solo sé que mi amigo José murió en paz, porque alguien le aseguró que Dios lo perdonaba, y yo necesito esa misma seguridad. El padre Miguel miró la cruz pectoral que aún tenía en sus manos, girándola lentamente bajo la luz de la iglesia. «Capellán Moreno», dijo lentamente, como si estuviera despertando de un sueño, «¿conoce al obispo Raúl Mendoza?» Mi corazón se detuvo por un momento. «Por supuesto, trabajé con él cuando era joven, cuando era apenas un capellán en entrenamiento. ¿Por qué pregunta? Porque él es mi obispo, el hombre que me ordenó, el hombre que me envió a esta iglesia». «¿Raúl es obispo ahora?», pregunté, sintiendo una mezcla de orgullo y nostalgia. Cuando lo conocí, era apenas un muchacho asustado, que dudaba de si tenía valor suficiente para servir en zona de combate. «Sí, y necesito llamarlo inmediatamente. Padre, no quiero causar problemas. Ya he causado suficientes». «No es problema», me interrumpió. Su voz ahora firme con una determinación que no había mostrado antes. Es necesario». El padre Miguel se dirigió a la sacristía con pasos rápidos, y pude escucharlo marcar un número que claramente conocía de memoria. «Excelencia», escuché que decía, su voz cargada de emoción. «Habla, padre Miguel de San Francisco. Está aquí Gabriel Moreno». Una pausa larga. «Sí, Excelencia, el Gabriel Moreno, el capellán Gabriel Moreno». Desde donde estaba sentado, pude escuchar un grito del otro lado de la línea, seguido de lo que sonaba como el ruido de una silla cayendo. «Gabriel, mi Gabriel está vivo. ¿Dónde ha estado? No dejes que se vaya. Voy inmediatamente. Cancela todo lo que tengo.
Esto es más importante que cualquier cosa. Mientras esperábamos, la congregación permanecía en un silencio tenso. Las familias, que antes habían murmurado contra mi presencia, ahora me miraban con una mezcla de vergüenza y curiosidad. Los niños susurraban preguntas a sus padres, quienes luchaban por encontrar respuestas apropiadas. El padre Miguel regresó de la sacristía con un rostro transformado. Se sentó a mi lado y me pidió, con una humildad que no había mostrado antes, que le contara sobre mi relación con el futuro obispo. Raúl era mi estudiante, le expliqué, sintiendo como los recuerdos de aquellos días lejanos comenzaban a regresar con claridad vivida. Un joven capellán, lleno de ideales y terror a partes iguales. ¿Qué pasó entre ustedes? Los recuerdos de 2003 llegaron como una avalancha, tan vívidamente que por un momento pude oler la pólvora y escuchar el sonido de las explosiones. Era el 15 de agosto de 2003, la fiesta de la Asunción. Yo tenía 38 años, Raúl 32. Estábamos sirviendo en un hospital de campaña cerca de la zona de combate más intensa, donde dábamos últimos ritos a soldados heridos que llegaban en helicópteros militares llenos de sangre y desesperación. Gabriel, me había dicho Raúl esa mañana mientras compartíamos café negro en tazas de metal abolladas. Tengo miedo. ¿Qué pasa si no soy lo suficientemente fuerte para esto? ¿Qué pasa si veo morir a un muchacho y pierdo la fe? Raúl, le respondí, poniendo una mano en su hombro tembloroso. El valor no es no tener miedo. El valor es servir a pesar del miedo. Es sostener la mano de un moribundo, aunque tu propio corazón esté roto. ¿Y si no puedo? ¿Y si me paralizo cuando más me necesiten? Entonces recordarás que no estás solo. Dios está contigo, y yo estoy contigo. Somos hermanos en Cristo, y los hermanos no se abandonan. A las 4 a.m., cuando la mayoría del personal dormía en las tiendas de campaña, el hospital fue bombardeado. El primer impacto me despertó violentamente, lanzándome de mi catre al suelo de tierra. Cuando el humo se aclaró y los gritos comenzaron, el edificio principal había colapsado parcialmente. Escuché voces desesperadas desde los escombros, y entre ellas reconocí una que me heló la sangre. «Gabriel, Gabriel, ayúdame». Era Raúl. «Raúl, resiste, hermano, voy por ti». Entré solo al edificio en llamas, ignorando los gritos de los otros soldados que me decían que era demasiado peligroso. El techo había colapsado en el área donde Raúl había estado durmiendo, y cuando lo encontré, estaba atrapado bajo una viga de metal pesada, con hemorragia interna visible y respiración laboriosa. «Gabriel», me susurró cuando llegué hasta él, su rostro pálido como papel. «Me muero. Puedo sentirlo. Dame la extrema unción antes de que sea demasiado tarde». «No te vas a morir, Raúl», le dije con firmeza, comenzando a trabajar para mover la viga que lo aplastaba. «No, en mi guardia. No vas a morir mientras yo esté aquí». Pero la viga era demasiado pesada para moverla solo, y los francotiradores enemigos habían tomado posiciones alrededor del hospital, haciendo imposible que llegaran los equipos de rescate. Pasé 6 horas bajo fuego intermitente, manteniendo la presión en las heridas de Raúl, rezando en voz alta cuando perdía la conciencia, consolándolo cuando despertaba con dolor, dándole pequeños sorbos de agua de mi cantimplora cuando me la pedía. «Gabriel», me dijo durante una de las ocasiones en que estaba consciente, alrededor de las 8 a.m., «si muero aquí, dile a mi madre que morí sirviendo a Dios».
Dile que no tuvo miedo al final. No vas a morir, insistí, aunque podía ver que estaba perdiendo demasiada sangre. Dios no te va a llevar hoy. Tienes mucho que hacer todavía. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque anoche tuve un sueño, le mentí, tratando de mantenerlo despierto y con esperanza. Soñé que eras un obispo viejo y sabio, dirigiendo una catedral llena de gente que te amaba. Dios no me daría ese sueño si fuera a llevarte hoy. Durante esas 6 horas interminables, oramos juntos el rosario completo 3 veces. Le conté historias de mi infancia para mantenerlo consciente. Le hablé de Isabel y Sofía, de mis sueños de tener más hijos cuando regresara a casa. Él me habló de su vocación, de cómo había sentido el llamado de Dios desde niño, de sus miedos de no ser digno del sacerdocio. Gabriel, me dijo alrededor de las 9 a.m., cuando su voz se estaba debilitando: si sobrevivo a esto, te prometo que dedicaré mi vida a ser el tipo de sacerdote que tú eres. Un sacerdote que no abandona a nadie, que arriesga todo por sus hermanos. A las 10 a.m., finalmente llegaron las tropas aliadas y pudieron establecer un perímetro seguro. Cargué a Raúl hasta la ambulancia en mis propios brazos, corriendo a través del fuego de mortero que aún caía esporádicamente. Los médicos dijeron que 5 minutos más y habría muerto desangrado. En el hospital base, antes de su cirugía de emergencia, Raúl me agarró la mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. Gabriel, me susurró, Dios te envió para salvarme. Todo lo que sea en mi vida de ahora en adelante, te lo voy a deber a ti. Eres mi hermano, y siempre lo serás. Fue la última vez que lo vi durante la guerra. Fue evacuado a un hospital militar en el país, y yo continué mi servicio en la zona de combate hasta 2005. 30 minutos después de la llamada telefónica, las pesadas puertas de madera de la iglesia se abrieron con un sonido que resonó por toda la nave, y entró un hombre de 60 años, vestido con ropa civil simple, jeans, camisa blanca y una chaqueta de cuero gastada. No había pompa episcopal, no había procesión formal, no había nada que indicara su rango en la jerarquía de la iglesia. Se movía con urgencia evidente, sus ojos buscando desesperadamente por toda la iglesia como un padre que busca a un hijo perdido. Cuando me vio, se detuvo completamente en el centro del pasillo. Por un momento que pareció eterno, solo nos miramos el uno al otro, a través de los bancos llenos de fieles silenciosos. «Gabriel», susurró, su voz quebrándose en esa sola palabra. Me puse de pie lentamente, sintiendo como si estuviera en un sueño. «Hola, Raúl», sin pensarlo, sin consideración por su posición o las miradas atónitas de la congregación, sin preocuparse por el protocolo o la dignidad episcopal. Raúl corrió hacia mí por el pasillo central y se arrojó a mis pies, arrodillándose en el suelo de mármol con la humildad de un penitente. «Gabriel, hermano mío», dijo con lágrimas corriendo por su rostro, «perdóname, perdónanos a todos». La iglesia entera jadeó colectivamente. Un obispo arrodillado ante un vagabundo era algo que ninguno de los presentes había visto jamás. Algo que desafiaba todas sus nociones de jerarquía y protocolo religioso. «Raúl, levántate», le dije, sintiéndome abrumado por la emoción. «No tienes que arrodillarte ante mí». «Gabriel», dijo sin moverse de sus rodillas, «¿me reconoces después de todos estos años? ¿Después de todo lo que has sufrido?» «Por supuesto que te reconozco, hermano.
Podrían pasar 100 años y siempre reconocería los ojos del muchacho valiente que sobrevivió bajo esas vigas. Dios nunca te abandonó, Gabriel, me respondió, tomando mis manos sucias entre las suyas. Fuimos nosotros los que fallamos. Fuimos nosotros los que no te encontramos cuando más nos necesitabas. Se volvió hacia la congregación, que observaba en shock total, sus bocas abiertas, algunos con teléfonos en las manos, pero olvidando grabar, otros llorando sin entender completamente por qué. «Hermanos», dijo, con voz fuerte que resonó por toda la iglesia, «quiero que sepan quién es este hombre. Gabriel Moreno salvó mi vida en la guerra. Durante 6 horas, arriesgó su propia vida para mantenerme vivo cuando yo estaba atrapado bajo los escombros y muriendo desangrado. La familia Herrera se había puesto pálida como papel. Carmen Herrera tenía las manos sobre la boca y su esposo Ricardo miraba fijamente el suelo, claramente avergonzado. Roberto, su hijo adolescente, tenía lágrimas en los ojos y miraba entre su padre y yo con una comprensión nueva. Doña Carmen lloraba abiertamente, murmurando oraciones en voz baja. María, la estudiante universitaria, tenía su teléfono en la mano, pero había olvidado completamente que lo tenía, absorta en la escena que se desarrollaba ante sus ojos. «Si Gabriel no hubiera arriesgado su vida por mí», continuó Raúl, ahora poniéndose de pie pero manteniendo mis manos en las suyas, «yo no estaría aquí hoy. No habría llegado a ser sacerdote. No habría podido servir a Dios. No habría podido ordenar al Padre Miguel. No habría podido tocar las vidas que he tocado en estos años». Se volvió hacia el Padre Miguel, quien estaba de pie a un lado con expresión de shock total. «Padre Miguel», le dijo, «¿cómo pudimos rechazar al hombre que me dio la vida? ¿Cómo pude crear un ambiente donde un héroe es juzgado por su apariencia?» «Excelencia», murmuró el Padre Miguel, «yo no sabía, no entendía». «Por supuesto que no sabías», respondió Raúl con gentileza pero firmeza, «porque hemos fallado en enseñar lo que realmente significa el Evangelio. Hemos fallado en mostrar que la casa de Dios está abierta para todos, especialmente para los que más sufren». Raúl me llevó suavemente hacia la sacristía, lejos de las miradas curiosas de la congregación, para una confesión privada. Solos en esa habitación pequeña, llena de vestimentas litúrgicas y objetos sagrados, sin protocolo, éramos simplemente 2 hombres que habían compartido el horror de la guerra y ahora compartían algo más profundo: la búsqueda de redención y paz. «Gabriel», me dijo, quitándose la chaqueta y sentándose frente a mí en una silla simple, «cuéntame todo, no como obispo, sino como tu hermano Raúl, que te debe la vida». Le conté todo entonces, sin reservas. Las noches de alcoholismo cuando bebía hasta perder la conciencia para no soñar con Isabel y Sofía. Los días durmiendo en callejones húmedos, despertando con ratas corriendo sobre mi cuerpo. Las veces que consideré el suicidio, deteniéndome solo porque no quería decepcionar a Isabel en el más allá. La vergüenza de perder mi hogar, mi posición, mi dignidad. Los otros veteranos que conocí en las calles, cada uno con su propia historia de trauma y abandono. Le conté sobre odiar a Dios durante las noches más oscuras, sobre maldecir su nombre cuando el dolor era insoportable, sobre cuestionar todo en lo que alguna vez había creído. «¿Por qué salvé a desconocidos, pero no pude salvar a mi familia?», le pregunté. La pregunta que me había perseguido durante 3 años como un fantasma implacable. ¿Por qué Dios me usó para proteger a otros, pero no protegió a los que más amaba? «Gabriel»,
me dijo Raúl, tomando mis manos temblorosas entre las suyas. Dios no causó esa tragedia. El mal existe en el mundo y a veces toca a los inocentes. Pero Dios te usó para evitar muchas otras tragedias. ¿Cuántas viudas no lloran porque salvaste a sus esposos? ¿Cuántos niños tienen padres porque tú arriesgaste tu vida? ¿Cuántos soldados murieron en paz porque tú estabas ahí para darles los últimos ritos? Pero Isabel y Sofía están en los brazos de Dios, hermano, y un día las volverás a ver. Pero primero, necesitas perdonarte a ti mismo. Necesitas entender que sobrevivir no es traición, que seguir viviendo no es olvidarlas. Raúl tomó mi cruz pectoral, que había estado sobre su escritorio, y me la puso de vuelta en el cuello, con la solemnidad de una ordenación. Por el poder de Cristo, dijo, con voz firme y llena de autoridad espiritual, y en nombre de todos los que has salvado, por las viudas que no lloran, por los niños que crecieron con padres, por los soldados que murieron en paz sabiendo que Dios los amaba, tus pecados son perdonados. Tu servicio nunca fue olvidado. Tu sacrificio nunca fue en vano. Cuando salimos de la sacristía, el padre Miguel estaba esperando en el altar con toda la congregación aún presente. Nadie se había ido. Si algo, más personas habían llegado, atraídas por los rumores que comenzaban a circular por el barrio. Gabriel, me dijo el padre Miguel acercándose con humildad genuina, quiero pedirle perdón públicamente. No solo a usted, sino a toda nuestra comunidad. Caminamos hasta el altar, donde la congregación esperaba en silencio reverencial. El padre Miguel tomó el micrófono con manos temblorosas. «Hermanos», dijo, su voz amplificada resonando por toda la iglesia, «hoy aprendí una lección que me avergüenza no haber aprendido antes. Juzgué a un santo por su apariencia. Gabriel Moreno sirvió a Dios con más valor del que muchos de nosotros hemos mostrado jamás. Y yo lo rechacé porque su ropa estaba sucia». Se volvió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas genuinas. «Gabriel, ¿me ayudaría a aprender a servir realmente? No a la institución, no a las apariencias, sino a las personas que Cristo amó. ¿Me enseñaría lo que significa ser un verdadero pastor?» «Padre Miguel», le respondí, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Un verdadero pastor sirve a todos, especialmente a los rechazados, a los olvidados, a los que cargan cargas demasiado pesadas para llevar solos. La transformación no fue solo mía o del padre Miguel. Toda la congregación había sido testigo de algo que cambiaría fundamentalmente la forma en que veían la fe, la autoridad y su responsabilidad hacia los menos afortunados. La familia Herrera se acercó con lágrimas que parecían lavar años de prejuicios. «Señor Gabriel», dijo Ricardo, el abogado que antes había murmurado contra mi presencia, «quiero que mis hijos aprendan de usted. Hoy vieron lo que pasa cuando juzgamos sin conocer, cuando valoramos las apariencias sobre las almas». Su hijo, Roberto, el adolescente que había cuestionado a su padre, me miró con ojos llenos de admiración y algo más, comprensión. «Señor Gabriel», me dijo con voz temblorosa pero determinada, «quiero ayudar en el programa para veteranos. Quiero aprender de personas como usted, personas que han servido de verdad». Carmen Herrera, su madre, se acercó con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Perdóneme», me dijo simplemente. «Perdóneme por juzgarlo sin conocer su historia». Doña Carmen Ruiz, la viuda que había defendido mi derecho a estar ahí,
Me abrazó con la fuerza de una madre. Sabía que era usted especial. Me susurró. Mi corazón se lo decía desde el momento en que lo vi. María, la estudiante universitaria, se acercó tímidamente, sus ojos rojos de llorar. «Señor Gabriel», me dijo, «estoy escribiendo mi tesis sobre PTSD en veteranos. ¿Podría ayudarme a entender mejor? ¿Podría enseñarme cómo ayudar a personas que han pasado por lo que usted ha pasado?» Incluso los niños reaccionaron con esa honestidad brutal y hermosa que solo tienen aquellos que aún no han aprendido a esconder sus corazones. Una niña pequeña me trajo un dibujo que había hecho durante toda la conmoción. Un ángel con uniforme militar, sosteniendo las manos de dos figuras más pequeñas. «Es usted», me dijo con la seriedad de 6 años, cuidando a la gente en el cielo. Esa misma tarde, Raúl implementó cambios inmediatos en las políticas de la Iglesia diocesana, que resonarían por años. «Ningún servicio religioso puede ser negado por apariencia», declaró públicamente. «La casa de Dios tiene las puertas abiertas para todos, sin excepción, sin condiciones, sin juicios». Estableció 3 programas nuevos que comenzarían inmediatamente. Primero, el Ministerio de Veteranos, con Gabriel como director no oficial pero con autoridad real para ayudar a otros veteranos sin hogar o con trauma. Segundo, la Misa de los Olvidados, un servicio semanal específicamente diseñado para personas marginalizadas, sin hogar, adictos en recuperación, y otros que sentían que no tenían lugar en las iglesias tradicionales. Tercero, el programa de alcance comunitario, que llevaría servicios religiosos y asistencia social directamente a albergues, hospitales y prisiones. El padre Miguel se convirtió en mi compañero más cercano en este nuevo ministerio. «Gabriel», me dijo una semana después, mientras servíamos desayuno en el albergue municipal, «usted me enseñó que la verdadera autoridad viene del servicio, no del título. Me enseñó que conocer las Escrituras no significa nada si no conoces el corazón humano». Raúl me ofreció vivienda en la casa parroquial, una habitación cómoda con cama limpia y escritorio para trabajar, pero yo preferí quedarme en el albergue, al menos por el momento. «Raúl», le expliqué cuando rechacé su oferta, «mi lugar está con los que sufren. Desde ahí puedo servir mejor. Desde ahí puedo entender mejor». «¿No te sientes tentado por la comodidad?», me preguntó con curiosidad genuina. «Hermano», le respondí, «aprendí que la comodidad física no cura el dolor del alma, y mi alma necesita estar donde puede ser útil». Mi nueva vida no era fácil. Seguía luchando con la pérdida de Isabel y Sofía. Seguía despertando algunas noches con pesadillas sobre la guerra o sobre el día del atentado. Seguía extrañando las voces de mi esposa e hija. Seguía buscándolas instintivamente en las multitudes. Pero ahora tenía propósito, tenía esperanza, tenía una razón para levantarme cada mañana. Visitaba albergues por toda la ciudad, hablando con veteranos que habían perdido el rumbo. Iba a hospitales para consolar a familias que enfrentaban pérdidas. Visitaba prisiones para hablar con hombres que habían cometido errores, pero aún tenían alma. Ayudaba a adictos en recuperación, que luchaban no solo contra las drogas, sino contra la desesperación. «No necesito el título de sacerdote para servir a Dios», le dije a Raúl un día mientras caminábamos por el parque donde antes llevaba a Sofía. «Gabriel», me respondió, poniendo una mano en mi hombro, «eres más sacerdote ahora que muchos
que llevan sotana. El verdadero sacerdocio no está en las vestiduras, sino en el corazón. Un año después de aquel sábado que cambió mi vida, la iglesia de San Francisco se había transformado completamente. Pero los cambios se habían extendido mucho más allá de sus paredes. La asistencia se había triplicado, pero más importante que los números era la calidad de la comunidad que se había formado. Ahora incluía personas sin hogar, veteranos con trauma, adictos en recuperación, familias de bajos recursos, inmigrantes sin documentos, personas con discapacidades, y también las familias de clase media que habían aprendido a ver más allá de las apariencias. La familia Herrera se había convertido en grandes donadores del programa de veteranos, pero más que eso, habían comenzado a invitar a veteranos sin hogar a cenas en su casa los domingos. Roberto, su hijo, había cambiado sus planes universitarios para estudiar trabajo social con especialización en trauma militar. Doña Carmen había asumido la coordinación del programa de alcance comunitario, organizando brigadas de ayuda que visitaban barrios pobres los fines de semana. María había cambiado completamente su carrera, especializándose en consejería para veteranos con trauma religioso y crisis de fe. El padre Miguel había sido promovido por Raúl para dirigir programas diocesanos de inclusión social, y bajo su liderazgo, iglesias por toda la región habían implementado políticas similares. Gabriel me enseñó, le dijo Raúl en la ceremonia de promoción, que la verdadera renovación de la iglesia no viene de arriba hacia abajo, sino desde las calles hacia el altar. No viene de decretos oficiales, sino de corazones transformados. Pero tal vez el cambio más significativo era el más sutil. La forma en que las personas se miraban unas a otras había cambiado. Ya no veían solo apariencias, buscaban historias. Ya no asumían que conocían a alguien por su ropa o su situación. Se tomaban el tiempo de escuchar. Un domingo lluvioso, exactamente un año después, el padre Miguel y yo estábamos sirviendo desayuno en el albergue cuando llegó un veterano joven que reconocí inmediatamente. Se parecía mucho a como yo era 30 años atrás. Perdido, furioso, herido por dentro, pero tratando de esconderlo bajo una fachada de dureza. ¿Hay lugar para mí aquí?, preguntó con desconfianza, sus ojos moviéndose nerviosamente como si esperara ser rechazado. «Siempre hay lugar», le respondí, recordando mis propias palabras de desesperación un año atrás. «¿Cómo te llamas, hermano?» «David Ramírez. Acabo de regresar de allá», dijo, y no necesitaba especificar dónde. Los que habíamos estado sabíamos reconocer esa mirada. «David», le dije, sirviendo café en una taza limpia, «¿has desayunado hoy?» «No tengo dinero». «Aquí no se necesita dinero, solo se necesita hambre y ganas de compañía». Mientras le servía huevos revueltos y pan tostado, pude ver las lágrimas que trataba de contener. «No pensé que alguien como yo fuera bienvenido en una iglesia», murmuró. «Hijo», le dije sentándome a su lado, «esta iglesia está especialmente para personas como tú, como nosotros». Mientras servíamos juntos bajo la lluvia que lavaba la ciudad, el padre Miguel me hizo una pregunta que había estado esperando durante meses. «Gabriel, después de todo lo que ha pasado, después de toda la transformación que hemos visto, ¿sabe cuál es la diferencia entre servir a Dios y servir a la institución?» Miré la lluvia cayendo sobre las calles. Pensé en José muriendo en mis brazos, en Isabel y Sofía esperándome en algún lugar más allá de las estrellas, en Raúl sobreviviendo bajo esas vigas,
en todos los soldados a los que había consolado, en todos los veteranos a los que ahora ayudaba, en David, y los cientos como él, que seguirían llegando buscando esperanza. Padre Miguel, le dije, sintiendo la paz que viene solo después de las tormentas más feroces, Dios nunca cierra sus puertas por apariencias. Sus brazos están siempre abiertos, especialmente para los que más necesitan refugio. La institución a veces olvida esto, pero Dios nunca. Abracé al nuevo veterano, David, recordando que había llegado a nosotros tal como yo había llegado a la iglesia. Sucio, perdido, pero buscando esperanza desesperadamente. Hermano, le dije, bienvenido a casa. La lluvia siguió cayendo, lavando no solo la ciudad, sino también nuestras almas, recordándome que la gracia de Dios cae sobre todos por igual, sin importar nuestra apariencia, nuestro pasado o nuestras cicatrices. Como la lluvia, el amor divino no discrimina entre el jardín del rico y el callejón del pobre. Alimenta a todos con la misma generosidad. Isabel y Sofía seguían viviendo en mi corazón, pero ya no como una herida abierta que sangraba dolor. Ahora eran una fuente de fortaleza, recordándome que el amor verdadero no muere con el cuerpo, sino que se transforma en servicio hacia otros. Cada vez que consolaba a un veterano traumatizado, sentía las manos de Isabel guiando las mías. Cada vez que abrazaba a un niño asustado en el hospital, escuchaba la risa de Sofía resonando en mi memoria. Al final del día, el padre Miguel y yo caminamos de vuelta a la iglesia bajo la lluvia purificadora, nuestros pasos sincronizados después de un año de trabajar juntos en las calles. ¿Sabe qué he aprendido este año?, me preguntó mientras esquivábamos los charcos. ¿Qué? Que Dios no vive en los templos de mármol. Vive en los corazones dispuestos a servir sin condiciones. Vive en las manos que se extienden hacia el dolor ajeno. Vive en las voces que consuelan a los desesperados. Sonreí, mirando hacia el cielo donde caía la lluvia bendita, cada gota como una pequeña bendición. Padre Miguel, le dije, creo que finalmente entendí lo que quería enseñarle a Sofía sobre bendecir. No necesitas ordenación oficial para bendecir vidas. Solo necesitas un corazón abierto y manos dispuestas a servir. Solo necesitas estar presente cuando alguien te necesita. Esa noche, antes de dormir en mi pequeña habitación en el albergue, que había decorado con la foto de familia que salvé del incendio y un crucifijo simple que Raúl me había regalado, hice algo que no había hecho en 3 años. Di gracias sinceras, no forzadas. Gracias, Señor. Oré en la oscuridad silenciosa por José, que me enseñó que aún podía servir, por Raúl, que me recordó que el amor no se olvida, por el padre Miguel, que aprendió a ver almas en lugar de apariencias, por la familia Herrera, que descubrió que el juicio lastima al que juzga, por doña Carmen, que siempre supo ver con el corazón, por María, que convirtió su idealismo juvenil en servicio real, por todos los que me enseñaron que tu amor es más grande que mis heridas. Gracias por recordarme que no estoy aquí para entender tus caminos, sino para caminar en ellos con fe, incluso cuando el camino pasa por valles de sombra. Y gracias, Isabel y Sofía, susurré hacia la foto que brillaba suavemente bajo la luz de la calle, por seguir siendo mis ángeles guardianes, guiándome hacia aquellos que necesitan esperanza, recordándome que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. La lluvia siguió cayendo sobre la ciudad durante toda la noche, llevándose el polvo y el dolor acumulados
trayendo renovación a cada rincón, como la gracia infinita que nunca deja de caer sobre los hijos perdidos, que encuentran el camino de vuelta a casa. Y por primera vez en 3 años, dormí en paz, sabiendo que mañana habría más oportunidades de servir, más corazones que consolar, más almas que acompañar en su búsqueda de redención. En mi último pensamiento, antes de quedarme dormido, recordé las palabras que había dicho a José antes de que muriera. Dios nunca abandona a sus hijos. Son los hijos los que a veces se alejan del dolor. Ahora entendía que también funcionaba al revés. A veces somos nosotros los que necesitamos alejarnos del dolor para encontrar el camino de vuelta a Dios. Y Él espera pacientemente, con los brazos abiertos, listo para recibirnos, cuando estemos listos para volver a casa. Esta historia nos recuerda que la verdadera espiritualidad no está en los edificios o las ceremonias, sino en cómo tratamos a los más vulnerables entre nosotros. ¿Has juzgado alguna vez a alguien por su apariencia sin conocer su historia? ¿Crees que las instituciones religiosas siempre reflejan los valores que predican? ¿Has experimentado momentos en que la pérdida te alejó de tu fe, solo para encontrar que la fe te estaba esperando en un lugar diferente? ¿Qué significa para ti servir a otros sin condiciones, sin esperar nada a cambio? ¿Has conocido a personas que sirvieron en silencio, sin reconocimiento, cambiando vidas sin darse cuenta? Comparte tu reflexión sobre cómo encontrar lo sagrado en lo cotidiano, lo divino en lo humano, en los comentarios. Esta es una historia basada en eventos reales, pero dramatizada para fines narrativos. Los nombres han sido cambiados para proteger la privacidad de los involucrados.